Hola, hola, es un gusto saludarlos. ¿Cómo me les ha ido? Un cordial saludo para todos los que están desarrollando este coaching integral con PNL y competencias. Un saludo para todos en los países donde están reproduciendo estos videos para esta certificación de coaching integral con PNL y competencias. Ya hemos desarrollado las sesiones número 1 y número 2. Vamos a arrancar hoy con la sesión número 3 de las 29 sesiones que vamos a desarrollar para esta certificación de coaching. Este video va a ser enviado a todos ustedes a través de sus medios digitales para que ustedes los conserven y los puedan reproducir todas las veces que consideren necesarios. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación. La comunicación. Mucha gente considera que la programación neurolingüística única y exclusivamente tiene que ver con comunicación, cosa que está muy alejada de la realidad, porque la programación neurolingüística es una ciencia que nos permite a nosotros desarrollar una serie de habilidades y una serie de conceptos para maximizar los niveles de éxito que nosotros podemos lograr. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de comunicación. Como les decía, no hay nada más alejado de la realidad que pensar que la programación neurolingüística solamente es comunicación. Pero vamos a hablar de lo que en PNL se llama metacomunicación. Es la evolución de la comunicación en su máximo esplendor, pero para eso vamos a hablar primero de la matriz básica de la comunicación cómo surgió, cómo nació, cómo nos hemos desarrollado y cómo la hemos tenido desde hace muchos años hasta que apareció lo que llamamos hoy en día la era digital, que cambió y revolucionó todo lo que tiene que ver con comunicación. Cuando antes hablábamos de comunicación o la comunicación básica, la matriz básica de la comunicación, decíamos que tenía tres componentes fundamentales. Esos tres componentes, ¿cuáles eran? El emisor, el medio y el receptor. En este caso, el emisor era la persona que estaba transmitiendo el mensaje, el receptor era la persona que lo recibía el mensaje y el medio era, bien lo dice su nombre, el medio por donde se transmitía el mensaje. Poniéndoles un ejemplo muy práctico, hablamos de un programa de radio donde el emisor era la persona o las personas que estaban en el programa hablando a través de los micrófonos, el medio era la radio y los receptores eran todos los oyentes que escuchaban ese programa. Eso hoy en día todavía funciona así en algunos medios de comunicación, incluido la radio, ¿no? La radio que todavía funciona con emisor, medio y receptor en su parte básica. Ya cuando le incluimos el tema de redes sociales, estamos hablando ya de metacomunicación. Y la metacomunicación, como les decía, no es más sino la parte evolucionada de la comunicación. Cuando hablamos de metacomunicación ya tenemos que incluir todo lo que tiene que ver con redes sociales. Acuérdense que la comunicación nosotros la recibimos a través de los 5 sentidos. Por los 5 sentidos recibimos todos los mensajes que tienen que ser, que se basan en la comunicación. No podemos decir únicamente que es por el oído donde nosotros recibimos el mensaje, porque la mayoría cree que se transmiten a través de las palabras, se reciben a través del oído y cómo es si se procesan en el cerebro. Pero resulta que también hay comunicación de tipo visual, porque las palabras pueden ir acompañadas de gestos. Estos gestos pueden tener un mensaje subyacente. Este mensaje subyacente se puede interpretar de una u otra manera. Entonces ya estamos incluyendo dentro de la comunicación otro sentido, que es el sentido de la vista, ¿verdad? Y cuando la comunicación es muy cercana, por ejemplo, cuando nosotros estamos dándonos un abrazo, haciéndonos el amor, pues se incluye también la parte auditiva, se incluye la parte visual y también se incluye la parte kinestésica. La parte kinestésica porque estamos utilizando el sistema o el sentido del tacto, perdón. Y también cuando estamos hablando por ejemplo, que entramos a un restaurante, escuchamos una música ambiente, vemos en la carta el plato, sentimos el olor de la comida, ya estamos incluyendo otro sentido dentro de la comunicación, y que es el sentido del olfato, y cuando ya probamos ese plato, pues ya están funcionando los 5 sentidos en la comunicación. Pero imagínense que a esos 5 sentidos se les aumentó la velocidad con la creación y la salida al mundo de las redes sociales. ¿Por qué les digo que se aumentó la velocidad? Porque antes la comunicación se basaba en unos medios que relativamente eran lentos. Si nos vamos a tiempos pasados, estábamos hablando de las cartas, ¿no? Y las cartas tenían que ver
con que se emitían o se escribían en un lugar, en un país. De ese país se llevaban a un sistema de correos, ese sistema de correos los transportaba por los medios que habían, llegaban a la otra sede de ese sistema de correos, se lo repartían a los carteros llevaban hasta su casa. Después eso evolucionó un poquito con el telegrama. El telegrama uno llegaba, lo emitía desde un lado, lo escribía, lo ideal era como comerse los puntos, los signos de puntuación y las palabras conectivas. Por ejemplo, si yo le quería decir a alguien, nos vemos a las 7 de la noche en la heladería americana, mandárselo a través de un telegrama, pues no se escribía todo eso porque los telegramas los cobraban por palabras. Entonces podríamos decir fácilmente 7 p.m. heladería americana, listo. Entonces ya con eso el que recibía el telegrama sobreentendía que eso era así. Después evolucionó un poquito más con el tema del teléfono y todo eso, ya los mensajes se podían hacer de manera directa, y llegaban de manera directa. No sé qué fue primero, si el telegrama o el teléfono, pero igual da lo mismo para los efectos de esta explicación. Después vino la televisión en blanco y negro, ya después vino la televisión en color, pues ya venían los medios impresos, periódicos, la radio, todo esto, hasta que llegamos a la revolución del Messenger o el Internet, cuando ya venimos a trabajar con el Messenger. Después aparecieron las primeras redes sociales y hoy en día estamos con esta avalancha de comunicación que tiene que ver con Google, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, y todo Snapchat, todos estos medios de comunicación que hay, y YouTube, las notificaciones, la activación de notificaciones de medios de comunicación. Por ejemplo, si tú tienes activada la notificación de un periódico de tu ciudad o de tu país en tu teléfono, las noticias te llegan de manera inmediata. Esto lo único que llevó fue que la comunicación llegara a dejar de ser una matriz básica de comunicación y se volviera metacomunicación. Porque ahora estamos bombardeados de información las 24 horas del día, todo el tiempo y en tiempo real, de forma inmediata. Casi que podemos saber lo que pasó en Francia, lo podemos saber tranquilamente en México con una simple notificación en tiempo real. Y si es de transmisiones en vivo, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, pues la transmisión y la información está llegando de manera inmediata, y la comunicación también. En el tema de WhatsApp también es la comunicación a través de mensajes, casi que el reemplazo digital del telegrama, con el aditivo o el componente que el WhatsApp no tiene, o no tenía, o están buscando que tenga. El tema de entonaciones y todo, porque por mucho que tú le pongas los signos de puntuación, el WhatsApp se presta mucho para que se tergiverse o se malentienda las comunicaciones. De ahí surgen los famosos emoticones, donde tú encuentras emoticones de corazoncitos, de gente triste, gente enojada, gente llorando, gente sorprendida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque buscaban ponerle un sentido, una entonación o una ejemplificación al WhatsApp, porque la comunicación se estaba entendiendo mal. Y eso tiene que ver los temas de sintonización que vamos a tratar dentro de un rato. Entonces, se volvió lo que hoy se llama metacomunicación. Las dimensiones físicas de la comunicación se volvieron globales. Y como las dimensiones físicas de la comunicación se volvieron globales, yo voy a compartir con ustedes alrededor de unas 15, 16 formas de comunicación en lo que tiene que ver con metacomunicación. La primera de ellas tiene que ver la comunicación de uno a sí mismo. Nosotros mismos con nosotros mismos tenemos comunicación. Esa comunicación a veces se rompe, a veces no es positiva, a veces es negativa. Cuando tú estás pensando, cuando te estás hablando a ti mismo sin necesidad de utilizar las palabras, hay una comunicación de ti a sí mismo. Eso existe. La comunicación de uno a otro, pero ya no se volvió tan básica como una llamada telefónica, como un programa de radio. Ya la comunicación se puede dar de muchas maneras a través de los medios digitales. La comunicación de uno a otro, donde está el emisor, el medio y el receptor, pero a través de unos medios que son absolutamente inmediatistas y que tienen una cantidad de componentes digitales y gráficos que lo que hacen es ayudar a que la comunicación sea más efectiva, o también en algunos casos a ayudar que la comunicación se tergiverse o se malinterprete. También hay la comunicación de algunos a alguno, ¿verdad? Por ejemplo, un consejo municipal o de un cantón, en algunos otros países se llama así, hacia
el director administrativo del Consejo Municipal. O sea, todos los concejales mandan una comunicación a una persona, esa es de algunos a uno, y también existe la comunicación de uno a muchos, por ejemplo, cuando un director de una compañía emite un correo electrónico y se lo manda a todos los empleados diciendo que el día 10 de mayo se va a celebrar el Día de las Madres a tal hora y a tal, con toda la información. Entonces, es una comunicación de uno a muchos a través de un medio que es el correo electrónico, también lo puede hacer a través de un video, también lo puede hacer a través de Zoom, por ejemplo, y de todos esos medios de reuniones virtuales que hay, donde se abren salas virtuales y demás. También existe la comunicación de algunos a sí mismos, ¿verdad? De algunos a sí mismos, se da mucho en las iglesias cuando los padres, los pastores dicen oremos. Entonces algunos que estamos dentro de la iglesia echamos la cabeza, cerramos los ojos y oramos, ¿verdad? Pidiendo lo que tengamos que pedir o lo que sea. Entonces hay una comunicación ahí. También existe la comunicación de algunos a uno, por ejemplo, cuando en este caso algunas personas van por la calle cantando con un conjunto y de pronto le dedican una canción a una persona o ponen una serenata, ejemplo. También hay una comunicación de muchos a uno, por ejemplo, ahí se da con el tema de las elecciones presidenciales o de gobernadores, cuando muchas personas deciden darle un voto de aprobación a un candidato, entonces esas muchas personas le están diciendo a ese uno, mira, confiamos en ti para que seas el nuevo presidente, el nuevo gobernador, etc. También hay de muchos a muchos, ¿verdad? Como cuando por ejemplo, en un estadio, los hinchas comienzan a gritar, ¿verdad? Comienzan a gritar y a alentarse entre sí mismos también. También hay la comunicación de muchos a algunos, cuando ese mismo estadio le da porras o se comunica o le envía aliento a su equipo, que solo son 11 personas, 15, no sé, depende del deporte. Entonces, como ustedes se dan cuenta, las dimensiones físicas de la comunicación crecieron de una manera bárbara, de una manera alarmante, y las redes sociales y los medios digitales lo que hicieron fue acelerar esa comunicación. Ahora, ¿es mejor la comunicación ahora? ¿Es peor la comunicación ahora? Pues todo depende de la forma como tú lo mires y de la persona que se los preguntes, ¿verdad? Si lo hablamos desde la programación neurolingüística, lógicamente contar con esta serie de herramientas digitales que nos dan inmediatez y nos permiten influir sobre muchas personas de manera rápida y ágil, pues podríamos decir que es positivo, teniendo en cuenta de que estos medios se han utilizado de manera adecuada y que se pueda hacer el mensaje de manera adecuada y se pueda, más importante, diseñar el mensaje de manera adecuada, porque acuérdense que lo que uno busca en la comunicación es lograr una sintonización. Cuando nosotros hablamos de sintonización, devuélvanse a la primera sesión de coaching, y es cuando nosotros estamos hablando de los emocionales, los analíticos, los operativos y la forma que nosotros tenemos de hablarnos y de comunicarnos con ellos. Sintonizar simplemente es meternos en el canal de comunicación de esas personas. De hecho, los mismos creadores de algunas redes sociales nos dan recomendaciones sobre no todas las redes sociales sirven para todas las cosas y no todas las redes sociales sirven para lo mismo, ¿verdad? Entonces, muchos creadores de las redes sociales tienen un target diseñado sobre esa red social y nos recomiendan a nosotros en qué momentos o para qué productos o para qué sirve esa red social. Por ejemplo, el Zoom no es una red social para comercializar productos, es una red social o es un medio de generar salas virtuales donde tú puedes sí comercializar productos, pero no puedes publicitar cosas que queden permanentes, pues, al menos que grabes la reunión, etcétera, etcétera. Si ya hablamos de medios como Facebook, donde tú puedes subir un video, subir un post y subir una publicación y pagar una segmentación y pagarle a Facebook para que tú publicites, pues envías otra comunicación, otro mensaje. Pero tú en esa segmentación decides de qué manera sintonizas con ese mercado al que tú quieres llegar y al que tú quieres influenciar. Entonces, el tema de sintonización se volvió más difícil, ¿verdad? Porque antes con un solo medio, con un solo emisor, con un solo receptor y con un medio, era mucho más fácil establecer una sintonización. Ahora, con ese bombardeo de información y con todas las redes sociales y la velocidad que tienen las redes sociales, pues el tema de sintonización se volvió más difícil de lograr, aunque tenemos más herramientas. Entonces tenemos que dedicarle un poco más de tiempo en eso. ¿Por qué? Porque las dimensiones físicas cambiaron, ¿verdad? Los medios son muchos, ya no tenemos 2, 3, 4, 5 medios, ahora contamos con miles de medios para poder hacer comunicación y sintonización. Entonces
ahora la matriz de la comunicación se puso un poco más compleja. En ese tipo de comunicación tenemos que tener en cuenta un tema que se llaman estados internos. Los estados internos, cuando tú hacías una comunicación de matriz básica, que el emisor estaba enfrente del receptor y el medio de comunicación era la voz, pues era muy fácil que tú pudieras detectar los estados internos de tu interlocutor, tanto del que emitía el mensaje como del que recibía el mensaje. Ahora, con estos medios digitales, tenemos que apoyarnos en temas como segmentación de mercados o segmentación de mensajes o target de mercado, a ver a quién queremos llegarle, o dentro, si en el caso que yo soy un líder de una compañía, un gerente de una compañía, tengo que tener claro todos mis colaboradores, qué tipo de comunicación es la más efectiva para ellos. Si tengo un mercado de 100 colaboradores, cuántos son emocionales, cuántos son analíticos, cuántos son operativos, y a través de esa información poder crear un mensaje que llegue a los tres y que me permitan a mí detectar los estados internos de cada persona. Entonces, este tema de estados internos en la comunicación es vital. ¿Por qué? Porque el aspecto interno de las personas que más influye en la comunicación es el estado de cada uno. O sea, imagínense cómo podría ser la comunicación entre dos personas cuando uno está contento y dichoso y radiante de felicidad y el otro está deprimido porque de pronto está enfermo, tiene una situación o simplemente tiene un dolor de cabeza. Entonces, de pronto el emisor está en un estado interno ideal de alegría, de euforia, de ganas de comunicarse de manera asertiva y con las palabras adecuadas, pero el receptor está con un estado interno negativo que está influyendo sobre él. Entonces la comunicación no va a fluir, la sintonización no va a poder ser la misma a menos que yo utilice un sistema de sintonización adecuado, ¿verdad? Los estados internos, tanto del emisor como del receptor, influyen en el flujo de la comunicación. Claro que sí, porque si los dos o las personas que estamos intercambiando la comunicación, que no solamente, acuérdense las dimensiones físicas, no solamente es de uno a uno, ¿verdad? Porque les pongo el ejemplo, digamos en un estadio de fútbol donde el equipo local va perdiendo 5-1 y los aficionados están enojados y están gritándole improperios al equipo y diciéndole un montón de groserías. ¿Y cómo estará el estado interno de los que están emitiendo ese mensaje? Ahora, los jugadores están dentro de la cancha tratando de empoderarse para sacar el resultado adelante, para por lo menos empatar, y están positivos. ¿Cómo está su estado interno? Entonces, ¿cómo está el emisor? Que pueden ser muchas personas, acuérdense de las dimensiones físicas. ¿Cómo está el receptor? Que pueden ser algunas personas. Y el medio que estemos utilizando. Entonces, eso influye en el flujo de la comunicación. Pero imagínense cuando el partido recién arranca, el equipo está de local, la gente está conectada, está alentando, el equipo está positivo y hacen el primer gol. Entonces, ahí hay una sintonización entre los aficionados, el equipo de fútbol. El medio que se está utilizando está espectacular, la recepción de la persona, ¿verdad? Que está recibiendo el mensaje es espectacular porque el canal está bien, el estado interno está perfecto, los que están emitiendo el mensaje están perfectos, entonces hay una sintonización y es cuando la comunicación fluye. Dichos estados actúan como filtros. Entonces, ¿cómo está mi filtro si mi estado está mal? Eso quiere decir que igual que los carros, con el filtro de gasolina, ya después de unos meses tú tienes que cambiar el filtro porque el filtro está sucio. Y como el filtro está sucio, va a comenzar a dejar pasar suciezas. Y si dejas pasar las suciezas de la gasolina, te vas a tapar los inyectores. Y si te tapas los inyectores, el carro no va a andar de manera eficiente. Lo mismo pasa en la comunicación. Si mi estado interno está mal, es muy probable que mi filtro esté dañado. Entonces una persona llega y me dice algo alentador y yo lo puedo tomar a mal. ¿Por qué lo puedo tomar a mal? Porque mi filtro está mal, mi filtro está dañado. Entonces dichos estados actúan como filtros y desvíos para la percepción e interpretación de los mensajes. O sea, si yo tengo un filtro de comunicación limpio, adecuado, el mensaje que me envían puede ser positivo, negativo, nefasto, horrible. Yo lo voy a poder pasar por ese filtro y cuando yo lo pase por ese filtro, lo que me va a llegar a mí no va a afectar mi estado interno. ¿Por qué? Muchos dirán, ¿eso tiene que ver con la autoestima? Pues sí, y también tiene que ver con la capacidad que yo tenga de filtrar los mensajes. Porque no solamente pueden ser mensajes negativos, puede que una persona me esté halagando y yo tengo el filtro dañado. ¿Y qué pasa? Ese halago me lleva a tomar a mí una actitud de prepotencia o de
altivez que no es adecuada, simplemente porque la persona me está dando un halago o está hablando de mis capacidades y mis potencialidades. Entonces, el filtro actúa de manera igual tanto para los mensajes positivos como para los mensajes negativos. ¿Qué quiere decir? Que los filtros que yo le pongo a los mensajes determinan la forma como yo vivo y la forma como yo actúo y la forma como yo me desarrollo dentro de un contexto social, laboral, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar nosotros? Los filtros. Ahora, ¿cómo sé yo que yo tengo un filtro adecuado de la comunicación? Yo tengo un filtro adecuado de la comunicación cuando yo no trago ningún mensaje entero. No importa que sea positivo, negativo o no importa de quién venga. Todos los mensajes, puede ser de su mamá, la mujer que más lo quiere en el mundo, de su esposo, de su esposa. Todos los mensajes que usted recibe tiene que pasarlos por el filtro. Tiene que pasarlos por el filtro porque tanto los positivos o los negativos pueden causar efectos y entonces daña tu estado interno. Y si daña tu estado interno, la recepción de los mensajes puede ser equivocada. Ahí es donde pasan tantos problemas con el WhatsApp. ¿Por qué pasan tantos problemas con el WhatsApp? Porque el WhatsApp no tiene filtros, no puede mostrar la intencionalidad. A raíz de eso se crean los emoticones. Entonces yo le puedo decir a mi esposa, te amo, ¿verdad? Sin necesidad de sentirlo o sin ni siquiera sentirlo en ese momento, pero si yo le mando un te amo con una carita feliz y una carita con dos ojitos de corazón, entonces ya el mensaje se está reafirmando, el mensaje está poniendo tal vez la gesticulación, ¿verdad? El lenguaje no verbal que tú le pones en una comunicación directa lo está poniendo un emoticón. El estado interno de una persona es a su vez consecuencia de su actitud. O sea, una persona con una mala actitud es muy claro que no tenga un buen filtro. Y como no tiene un buen filtro, no tiene un buen estado interno. Una persona de actitud adecuada, de actitud positiva hacia la vida, permanente esa actitud positiva, su filtro va a estar adecuado y su estado interno va a estar adecuado. No quiero decir con esto, no me quiero ir a los extremos, no quiero decir con esto que los estados internos no pueden cambiar, pero lo que tenemos que tener claro que los estados internos de las personas son cambiantes. Entonces, como son cambiantes, es un error que yo pretenda permanecer en un estado siempre, ¿verdad? Y los estados internos no se deben tomar en serio. ¿Por qué? Porque yo puedo sentirme triste hoy porque me llaman y me dicen que murió un familiar. Listo, yo me siento triste hoy, me siento triste mañana, voy a los servicios funerarios y me voy a sentir muy triste y me siento triste 2 o 3 días. Pero de pronto viene mi hija, me sonríe, me da un chiste, me da un abrazo y mi estado interno comienza a cambiar. Por eso no es muy inteligente tener los estados internos, que tomarse muy en serio los estados internos, porque son muy cambiantes. Y otra cosa, tampoco es inteligente pretender eliminar o neutralizar los estados internos, porque los estados internos son parte de la condición humana. Nosotros somos seres humanos pensantes y nos diferenciamos de muchos animales, aunque dentro de lo que hemos estado estudiando últimamente hay muchos animales que sienten y tienen emociones. Entonces, si hasta los animales tienen estados internos y se emocionan y sienten miedo y todo lo demás, imagínense que se deja para un ser humano. Pero los estados internos son cambiantes, no hay que tomárselos muy en serio. Por eso, esas personas que permanecen todo el tiempo felices, todo el tiempo contentas, no son confiables, como tampoco esas personas que todo el tiempo permanecen tristes tampoco son confiables, porque ningún estado interno permanece durante tiempos indefinidos desde que tú comienzas hasta que terminas tu vida. Eso nos hace seres humanos, que podamos sentir cosas diferentes durante el transcurrir de nuestra vida. Entonces el estado interno de una persona es a su vez consecuencia de su actitud y su estilo de pensamiento. Fíjense, entonces, ¿cómo podemos cuidar un estado interno? ¿Cómo podemos cuidar? Yo veo ahora con las tendencias que hay de personas que se cuidan mucho la parte alimenticia. ¿No? Quieren comer mejor, quieren comer más sano, quieren comer de manera orgánica, hacen dieta, van al gimnasio, no comen carnes rojas, comen muchas verduras, no comen azúcar, etcétera, etcétera. Eso está bien. La parte biológica del cuerpo hay que cuidarla, hay que mantenerla bien, no hay que comer, eso es inteligente. De hecho, un coaching integral con PNL debería ser una persona, como les decía, integral, una persona ética y una persona que se preocupa por su bienestar físico. Y el bienestar físico incluye no solamente tener un cuerpo
atlético, musculoso, ni unas curvas de ensueño en el caso de las mujeres, sino también aprender a comer de manera saludable. Pero nos preocupamos mucho por la parte física. ¿Y qué pasa con nuestra parte mental? Un coaching integral con PNL y competencias es una persona que cuida todos los días lo que piensa. Porque tus pensamientos, y eso lo vamos a ver más adelante, te llevan a sentimientos. Tus sentimientos te llevan a acciones. Y una acción repetida durante el tiempo, varias veces, te crea un hábito. Entonces, si tú estás pensando constantemente cosas negativas, si tú estás pensando constantemente cosas que perjudican tu bienestar, si tú todo el tiempo estás escuchando noticias negativas, te relacionas con personas negativas, ¿qué vas a comenzar a pensar constantemente? Cosas negativas. ¿Cómo van a ser tus sentimientos? De miedo, frustración, tristeza, angustia, todo lo que tú... Y esos sentimientos de miedo, tristeza, angustia, ¿a qué te van a llevar? A que tú tomes acciones o tengas comportamientos en consecuencia de esos sentimientos. Y si esos comportamientos los repites sistemáticamente durante algunos días, se van a convertir en un hábito. Y un hábito ya es algo que una persona hace como parte de su vida diaria. Ahora, si este hábito es positivo, lo que va a hacer es que te va a empoderar y te va a hacer una mejor persona, un mejor coach todos los días. Pero si este hábito es negativo, lo que va a ocurrir con esto es que va a involucionarte a ti como coach, involucionarte a ti como persona, y definitivamente tú no vas a ser una persona adecuada para poder someterte a coachar o a entrenar a otras personas. Acuérdense que en este momento estamos en la etapa de exploración. Y la etapa de exploración es donde nosotros, como futuros coach, comenzamos a explorarnos de manera interna y a darnos cuenta cómo es que estamos funcionando, cómo es que estamos actuando como seres humanos, cómo es que estamos trabajando como personas y qué es lo que estamos haciendo con nosotros mismos y en qué estamos fallando. Esto no es terapia de grupo, cada uno de ustedes va a ir descubriendo esto durante el transcurso del desarrollo de la etapa de exploración en este coaching, que son 29 sesiones, y va a poder ir ajustando con las herramientas y el material que yo le voy a ir mandando, va a poder ir ajustando esas actitudes y esos comportamientos e incluso ir colapsando esos hábitos e implantando hábitos nuevos para que usted se pueda convertir en un coach integral con PNL y competencias. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto de los estados internos. Entonces, los estados internos en la comunicación marcan un antes y un después en la comunicación. Por eso nosotros no podemos entrar a desestimar todo lo que son los estados internos, porque los estados internos tienen que ver con nuestros filtros y los filtros tienen que ver con la forma como percibimos los mensajes y la forma como percibimos los mensajes tiene que ver con la forma como nosotros reaccionamos y la forma como nosotros reaccionamos tiene que ver con la forma tiene que ver con los resultados que nosotros estamos obteniendo en nuestra vida. Entonces, esto de la comunicación, acuérdense, ya no es la matriz básica de la comunicación, donde había un medio, un emisor, un medio y un receptor. Ya no es de la misma forma donde tenemos medios limitados de emitir comunicaciones. Ya las redes sociales revolucionaron a todo lo que tiene que ver con la